Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Vamos a voltear la mirada a Venezuela. Y es que durante esta semana el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, la legítima, ha mostrado nuevamente, de acuerdo a las estimaciones económicas, el deterioro de lo que es una causa que ha sido diagnosticada como sui generis por lo que sucede, la hiperinflación. El informe de inflación que afecta a Venezuela vuelve a superar las expectativas y pareciera que se ha convertido en una gran bola de nieve porque nadie es capaz de detenerla. Para entender un poco de qué se trata, la envergadura de lo que estamos hablando, por qué no rinde el dinero, para entenderlo como debe ser, de acuerdo a la experticia económica, vamos a conversar de inmediato con Federico Alves. Él es economista y está unido con nosotros a través de Skype. Bienvenido, gracias por conversar con nosotros, señor Alves. Sí, Carmen. Señor Federico, cuéntenos, ¿qué pasa con la economía? Pareciera que la promesa es seguir acumulando inflación para que no exista ninguna posibilidad de recuperación de la producción nacional. ¿Qué está sucediendo? Bueno, justamente la causa de la inflación, o sea, una de las causas estructurales de la inflación es que no hay producción nacional. Entonces, ¿qué pasa? La única fuente de los bienes de consumo, o no la única, pero digamos en su mayor parte, proviene de las importaciones. Y como ustedes saben, las importaciones venezolanas el mes pasado cayeron a 300 millones de dólares, que son el nivel más bajo, yo creo que desde la época de Marco Pérez Jiménez. Es decir, Venezuela en este momento no está produciendo para 30 millones de habitantes los alimentos ni nada, ni en ninguno de los rubros que se calculan, y tampoco puede importarlo. Es como una tormenta perfecta. Es decir, una persona que se arroja al mar, pero no lleva ni salvavidas ni sabe nadar. Es una cosa que no se ha visto, porque, por ejemplo, Argentina nunca ha pasado hambre, siempre, aún en la época de la hiperinflación, se producía comida, se conseguía carne. Es decir, ninguno de los países que ha atravesado esta crisis hiperinflacionaria ha llegado al punto de Venezuela en la historia de Latinoamérica. Y yo me atrevería a decir que si sacamos las zonas de guerra, ninguna parte del planeta Tierra, desgraciadamente. Ahora, Federico, cuando escuchamos, por ejemplo, a la señora Bachelet decir que en parte la crisis en Venezuela es consecuencia de unas sanciones que impone Estados Unidos, ¿qué opinión le merece a usted como economista este tipo de afirmaciones? Bueno, mira, te lo voy a decir claramente como economista. Es verdad lo que dice Bachelet, pero las sanciones son la única forma de la comunidad internacional de presionar al gobierno para que busque una solución política. Si nosotros dijéramos, bueno, no haya más sanciones, bueno, se quedarían en el gobierno en forma ilegítima por los próximos 50 años. Entonces, eso es una decisión que el pueblo venezolano acepta como el precio de salir de la dictadura. Es una cosa muy dura. Yo entiendo perfectamente lo que dice Bachelet, es correcto, pero yo apoyo las sanciones porque si no, entonces, bueno, perdimos el país y tendrán que irse del país 20 millones de personas. Se acabó Venezuela. Sí. Ahora, don Federico, en función de esto, una arremetida de una política desde la Casa Blanca, continuada, reiterada de sanciones, que pareciera no culminar, al menos por lo que incluso analistas coinciden, hasta muy cercana a las elecciones presidenciales de 2020, porque esto ha servido como argumento perfecto para lo que es la campaña política tanto de parte de republicanos como demócratas. Es decir, el tema enfocado hacia Venezuela y rescatar la democracia va a servir para alguno de los dos partidos. Dicho esto, entonces, la continuidad de la aplicación de sanciones entonces va a ser algo que va a seguir repercutiendo dentro del bolsillo de los venezolanos, es decir, que en algún momento quizás van a tenerle molestia a la Casa Blanca por esto que está sucediendo. Claro, y yo he hecho algunas críticas a la Casa Blanca y a la política general en el sentido de que no creo conveniente unas sanciones a medias por muchos años. Yo creo que hay que hacer, como se dice en términos de las escuelas de guerra, una blitzkrieg, es decir, unas sanciones fuertes durante 3 meses para forzar una negociación. Es decir,
No esas sanciones que, bueno, prohibimos que los miembros de la DGCIN tengan cuentas en Estados Unidos. Esos son paños tibios. Lo que necesitaríamos es un bloqueo económico completo, es decir, que los Estados Unidos tomen los buques tanques de PDVSA una vez que entran a aguas internacionales por orden del gobierno venezolano, que es el gobierno de Juan Guaidó, y por supuesto los lleven a buen puerto. Entonces el gobierno venezolano, el gobierno usurpador, no pudiera exportar petróleo. Eso en 3 meses llevaría a un colapso completo del gobierno y las mismas Fuerzas Armadas presionarían una salida política. Pero entonces el gobierno norteamericano está como Paco de Lucía, entre dos aguas. No termina de asumir una posición beligerante. Yo no estoy diciendo que invada. Yo no estoy de acuerdo con ninguna invasión de ningún país por otro. Estoy diciendo sanciones económicas fuertes, completas, como las que tienen con Irán, que no sale un barril de petróleo de Irán a ninguna parte. Y sin embargo, el gobierno norteamericano no termina de tomar esa decisión. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema que hay que resolver. Ahora, como te digo esto, te digo que el presidente Guaidó pudiera perfectamente decretar el mismo las sanciones. Es decir, Guaidó pudiera decirle a una compañía norteamericana de seguridad, mira, cuando salga un buque petrolero fuera de las aguas internacionales de Venezuela, tómenlo y me lo llevan al puerto norteamericano y me lo entregan allá. Él tiene la autoridad, es el presidente de la República, lo reconocen 60 países. Es decir, y yo estoy seguro que una compañía de seguridad norteamericana pudiera tomar ese contrato mañana mismo y no saldría un tanquero con petróleo de Venezuela. Eso llevaría a las Fuerzas Armadas a negociar, porque el país se paralizaría. Pero a negociar ya, no dentro de 6 meses, 1 año, porque el gobierno trata de tirar la arruga. Ya perdimos todos estos meses, se han ido otros cientos de miles de venezolanos. Si no se consigue una salida rápida antes de diciembre, bueno, el país se va a despoblar. Se pueden ir varios millones. Claro, la pregunta es, ¿a dónde se irían? Porque ya está lleno de venezolanos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Yo me pregunto, ¿a dónde iremos? Ahora, Federico, volvamos entonces al bolsillo del venezolano. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, y esto suena asombroso, la verdad que uno dice esta cifra y parece que fuese de película, 10 millones% podría cerrar la inflación en el 2019, de acuerdo con la estimación de este organismo multilateral. ¿Se queda corto el Fondo Monetario Internacional? ¿Está bien cerca de lo que la realidad venezolana está mostrando al mundo? Mira, yo he analizado las cifras disponibles de varias fuentes y no encuentro que sean compatibles entre ellas. Así que no voy a decir que el Fondo Monetario tiene razón. Yo creo que hay una inflación muy importante, una hiperinflación, pero no podemos calcularla en este momento correctamente porque no tenemos acceso a los datos del campo. Entonces, el Fondo Monetario hace una estimación, pero yo no creo que sean 10 millones%, yo creo que es poco menos. De todos modos, es una inflación sostenible, obviamente. La Asamblea Nacional sí tiene un equipo de gente calculando la inflación, pero, como te digo, solamente lo puede calcular el Banco Central o un organismo que tenga gente haciendo encuestas en los mercados. O sea, el calcular la inflación necesita un equipo humano, un equipo técnico en la calle, entrenado, y en este momento no hay nadie que lo tenga. Ni la Asamblea, ni el Fondo Monetario, y el Banco Central ya no lo hace, etc. Es decir, que la inflación sigue siendo un misterio, y el gobierno, por supuesto, prefiere que nadie sepa cuánto es la inflación. ¿Cómo ha cambiado esto el parámetro de análisis desde el punto de vista académico, don Federico? Porque si bien es cierto que el fenómeno de hiperinflación no debió haberse prolongado tanto de acuerdo a otras experiencias de otras naciones, ahora pareciera que ese es el denominador común en Venezuela. ¿Cambian la forma de ver en Venezuela o la economía venezolana de acuerdo a los expertos en materia económica? Mira, la ciencia económica no cambia, por supuesto. Lo que pasa es que el fenómeno de la hiperinflación venezolana no es un fenómeno puramente económico ni puede ser explicado por causas puramente económicas. Es un fenómeno de origen político. Es decir, el país se quedó aislado económicamente del exterior, un país que había vivido importando su nivel de vida durante 50, 60 años, y en este momento el país está aislado. Es decir, todo el nivel de vida que estábamos acostumbrados era importado, pagado con los dólares del petróleo. Bueno, eso desapareció. Entonces ahora súbitamente ni se produce nada, ni se puede importar nada. Entonces la inflación viene
de que hay mucho dinero en la calle persiguiendo muy pocos bienes. Y entonces esa es la definición teórica de la inflación. Y cada día hay más dinero porque el gobierno, por supuesto, sigue manteniendo su clientela política, mantiene a los militantes del PSV, que son varios millones, los tiene en una nómina, les da una tarjeta de gasto, y ese dinero inmediatamente que llega a la calle, esa gente va y demanda bienes de servicio, bienes de consumo, de una manera inmediata, porque saben que al otro día será más caro, y eso, por supuesto, es el mecanismo de la hiperinflación. Cada mes es más difícil conseguir un bien, más difícil conseguir la comida, y eso no tiene solución hasta que no se arregle el problema político. Yo diría que Venezuela no tiene realmente un problema económico, tiene un problema político terrible que la está amenazando con la muerte, definitivamente, porque hay millones de personas que están en vías de perder la vida. Se calcula que hay cientos de miles de personas que perdieron un 30% de la masa corporal. O sea que estamos pasando hambre, Sí, así como es. se pasaba en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Estamos en una guerra que no la ha declarado nadie. Ahora, Federico, bueno, lo que sí evidentemente estamos convencidos es que el cambio económico y financiero de Venezuela va a venir de la mano con un cambio político, y en eso pues estamos confiando todos los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. De momento quiero darle las gracias por acompañarnos estos minutos acá en este segmento de Dígalo Aquí, pues para dar luces sobre lo que es la situación económica venezolana en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Y con esto pues hacemos una pequeña pausa y al regreso pues tenemos un invitado también acá en estudio. Continuamos analizando la situación venezolana en Dígalo Aquí. Ya venimos. Les estamos presentando